Muy bien, pues vamos a comenzar con lo que es RAD Studio hoy. RAD Studio es una de las mejores herramientas a nuestra disposición para crear aplicaciones. Y no solo eso, podemos crear aplicaciones multiplataforma, independientes de nube y que nos permitan hacer conexiones con cualquier tipo de dispositivo, con cualquier tipo de base de datos. Nos va a permitir a todos los desarrolladores C++ y Delphi ser aún más productivos. Nos permite crear desde el IDE lo que es el diseño de nuestras aplicaciones en todas las plataformas, escribir nuestro código, depurar nuestras aplicaciones y crear pruebas, incluso la implementación en el caso de multiplataforma. Podemos crear los APKs por ejemplo, en el caso de Android, podemos hacer toda la parte del deployment a las plataformas en las que vamos. Tenemos soporte para lo que es Windows en todas sus versiones. Una de las características principales de las aplicaciones creadas con Delphi, con RAD Studio, es que nuestras aplicaciones son muy longevas. Nuestras aplicaciones, tenemos de hecho a muchos de nuestros clientes trabajando con versiones legacy, que les podríamos llamar, como por ejemplo las 5, 6 y 7, excelentes versiones. Y estos clientes en realidad no ven alguna razón inmediata para cambiarse. Ellos siguen utilizando, a lo mejor ya el IDE no va a ejecutar en las últimas versiones, pero en realidad las aplicaciones creadas con Delphi, como son ciudadanas de primer nivel en las plataformas a las que nos vamos a dirigir, pues siguen ejecutando. Entonces, esta longevidad, como les digo, es una de las características principales que tenemos nosotros con nuestra herramienta. Entonces, ustedes pueden llevar así como pueden llevar una de las aplicaciones de Delphi 7 a la última versión de Windows 10 e incluso a las versiones que aún no han sido lanzadas. ¿Por qué? Porque nosotros nos conectamos directamente a los APIs de Windows. No tenemos problemas aquí con incluso ni siquiera necesidades de algún SDK, algún runtime, algún framework que esté instalado en la máquina. Nuestras aplicaciones son realmente nativas, no tienen ninguna dependencia, no vamos a tener el problema de los de DLLs que no estén disponibles en la máquina, que no exista o que no tengamos como ya dijimos, algún runtime. Entonces nuestras aplicaciones son monolíticas, con un solo ejecutable lo llevamos a la máquina a la que necesitamos hacer nuestro deployment o nuestra distribución, y la aplicación va a ejecutar de manera perfecta. Si tenemos algunas dependencias, por ejemplo, si agregamos DLLs o creamos VPLs o lo que sea, bueno, ya es pues sería otra situación. Pero les digo, las aplicaciones que nosotros queramos con Delphi van a correr pues casi que por siempre. Y así es como ha sido en versiones anteriores. Estamos, por ejemplo, hablando de Delphi 7, que fue creado ya casi hace 18, 19 años, y las aplicaciones siguen ejecutando. Entonces, y es también lo inverso aplica. Si nosotros creamos una aplicación con la última versión, con 10.3.2 o 10.3.3, la versión beta que tenemos ahorita preparando, en realidad estas aplicaciones también van a funcionar en versiones anteriores. Entonces aquí no tenemos problema, como les digo, de algún framework que haya que tengamos que instalar. En el caso de lo que es multiplataforma, también tenemos ese mismo soporte para otras plataformas. Podemos nosotros crear aplicaciones para macOS en sus últimas versiones. Al menos de hecho en esta máquina tengo instalado la versión Maverick. Sin ningún problema funcionan las versiones subsecuentes. Lo mismo con Android. Podemos empezar en alguna de las versiones anteriores y tenemos soporte para la última, incluso las versiones que vienen más adelante. Nosotros de hecho nos aseguramos que estas aplicaciones y en estos sistemas operativos estén funcionando, los sistemas operativos beta, antes de que sean lanzados. Y lo mismo para iOS. En iOS tenemos soporte para las últimas versiones, para las versiones más recientes y para la última, para lo que sería la versión
la última versión lanzada. En el caso de lo que sería multiplataforma, también aquí no estamos casados nosotros con ninguna plataforma. Nosotros podemos trabajar con cualquier proveedor de nube. Entonces podemos trabajar con AWS, con Google Cloud, con Azure o con cualquier otro servidor que sea necesario. En el caso de los dispositivos de Internet de las Cosas, también tenemos soporte para los protocolos más comunes. Tenemos soporte para dispositivos ya en específico, y esto nos va a permitir una interconexión. Como les digo, Delphi, de hecho el codename de Delphi viene de las conexiones que se tenían en aquel entonces con Oracle. Cuando quieres hablar con el oráculo, vas a Delphi. Entonces por eso fue el codename, y ha sido una de las características recurrentes que tenemos nosotros. Podemos conectarnos a cualquier cosa, así sean dispositivos de hardware con comunicación a bajo nivel, como con servicios y servidores web, servicios de cualquier tipo. Nosotros podemos realizar conexiones. Por ejemplo, en el caso ya de bases de datos, también tenemos una amplia gama de conexiones disponibles, y a partir de la versión 10.3.2 ahorita ya está disponible la parte de Enterprise Connector. Los Enterprise Connectors ya se encuentran disponibles en nuestras versiones superiores. Entonces esto nos va a dar aún mayor conectividad. Nosotros vamos a poder conectarnos con fuentes de datos empresariales, fuentes de datos en la nube, y hacer cosas extremadamente interesantes. La verdad aquí es una mejoría que tenemos muy reciente. Se acaba apenas de anunciar. Estamos trabajando ahorita en publicitarla y en asegurarnos de que tengamos toda la información. De hecho, más adelante vamos a tener una de nuestras sesiones en la que vamos a hablar de estos Enterprise Connectors. Muy bien, entonces, ¿cómo es el desarrollo? El desarrollo en Delphi sigue siendo el mismo, así tal cual como lo conocemos. Es un desarrollo rápido y 100% visual. Tenemos un conjunto de componentes, dos conjuntos de componentes, de hecho, lo que es BSL, nuestro framework tradicional, ya venerable nuestro framework, y este nos va a permitir desarrollar para Windows. En este caso, igual, en todas sus versiones. Además, podemos desarrollar aplicaciones con FireMonkey, y estas pueden ser ya multiplataforma. Tenemos soporte para Windows, Mac, iOS y Android. A partir también de la última versión liberada, tenemos soporte ya visual para lo que es Linux. Entonces, en nuestras versiones anteriores nos habíamos enfocado precisamente en la parte más fuerte de Linux, que es la parte de servidor. Ahorita ya tenemos soporte para crear aplicaciones visuales ya en lo que sería Linux. Vamos a platicar un poquito también de esto más adelante. Y aquí, bueno, como ya lo estuvimos comentando, la longevidad de nuestras aplicaciones. Esta longevidad no es casualidad. En realidad, la longevidad se da por una estabilidad en nuestros frameworks a largo plazo. Entonces, cuando comparamos con con alguna otra herramienta de desarrollo también, pensando por ejemplo en el caso de .NET, tenemos ahí pues bastantes frameworks que se han estado dando. Tenemos lo que sería Windows Forms, MFC, UWP, Silverlight, WPF. Entonces ahí hay bastantes cambios que están ocurriendo. La apuesta de los desarrolladores, bueno, pues sabemos que el framework va a durar unos 5 años más o menos antes de que cambie. Aparte, las versiones del framework también van cambiando bastante, y pues ahorita sería prácticamente imposible desarrollar una aplicación en la última versión del framework, en este caso por ejemplo de .NET, y llevarla a algún sistema operativo, incluso pensando ya en Windows 7, o sea, una versión que en realidad no es tan vieja. No podemos utilizar la última versión del framework. Si nos vamos un poquito más atrás,
pues también imposible. O sea, ya pensar XP o alguna otra versión de esa generación sería imposible. Nosotros esto no tenemos ningún problema. Como les digo, nuestras aplicaciones son ciudadanas de primer nivel al framework en el que vayan. Pensando en nuestro segundo framework, bueno, tenemos por ahí, si pensamos en Kylix, también tenemos lo que es CLX, ese sería nuestro segundo framework. Ahorita el segundo framework disponible sería FMX, y como les digo, todas sus características multiplataforma. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy con FMX? Les digo, podemos hacer aplicaciones para 5 sistemas operativos, y estas aplicaciones van a ser lo que nos permite es con un solo código llevarlo a todas estas plataformas, e incluso con un solo diseño. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es, tenemos que podemos ejecutar nuestras aplicaciones y desplegarlas en lo que sería escritorio, en alguna tablet, en algún dispositivo móvil, un teléfono, un iPod. O incluso en algún dispositivo wearable como lo podría ser un reloj. Esto nos lo permite hacer incluso con un solo diseño. Este tema de responsivo que está ahorita tan de moda en la parte web, nosotros ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Para nosotros el crear una aplicación en Delphi de manera responsiva no es algo nuevo, es algo que hemos tenido en realidad ya, o que conocemos desde los inicios de Delphi. Se han ido agregando algunos componentes. Estos componentes nos permiten hacer nuevos layouts o más bien siguen nuevos paradigmas de desarrollo. También vamos a empezar a revisarlos un poquito más adelante. Pero les digo, aquí la idea es que un solo código nos lleve a todas las plataformas. ¿Cuáles son estas plataformas? Bueno, las plataformas que soportamos oficialmente son estas. Windows 10 en su última versión. Aquí estamos hablando de las versiones que han estado saliendo a partir de cuando se liberó la versión 10.3.2. Todas están soportadas, y como les digo, si tomando en cuenta el pasado podemos predecir el futuro, bueno, tenemos soporte para bastante rato. Aquí no hemos tenido problemas nosotros de compatibilidad con nuestras versiones anteriores, así que podemos asegurar que en las versiones actuales también vamos a tener un ambiente de desarrollo y aplicaciones para mucho rato. En el caso de macOS, bueno, aquí tenemos soporte, como les digo, para las versiones más recientes, incluyendo la más nueva. Nuestra nueva plataforma, como les estaba comentando, sería Linux de 64 bits. Aquí, como les estoy comentando precisamente, como ya venimos platicando, lo nuevo es la generación de aplicaciones visuales. Esto lo vamos a demostrar un poquito más adelante. Es un soporte oficial para lo que sería Ubuntu y Red Hat, pero en alguno de los slides de más adelante les vamos a mostrar la increíble lista de distribuciones en donde se ha probado lo que sería nuestra herramienta y las aplicaciones que se han generado. Parece que son 130 y tantas distribuciones. Entonces aquí estamos hablando realmente de un número importante de distribuciones. Ustedes saben que distribuciones de Linux hay muchísimas, entonces pues se trató de hacerlo con los más, de hacer las pruebas con las más comunes, y de darle soporte oficial a lo que sería Ubuntu para tipo escritorio, y Red Hat Enterprise, que es el líder en el caso de Linux en la empresa. En el caso de Android, la historia es la misma. Estamos hablando de soporte para las últimas versiones.
incluyendo la más nueva. Por aquí tenemos algún tema sobre todo en Android y iOS, de requerimientos de los creadores de los sistemas operativos de aplicaciones de 64 bits. También vamos a tocar ese tema. Y lógicamente en iOS, bueno, tenemos soporte para la última versión. Aquí, en todas las plataformas a las que vayamos, nuestras aplicaciones van a ser nativas. Los binarios que se crean son binarios nativos que utilizan y sacan todo el provecho del hardware en el que van a ejecutan sobre el procesador y sobre sobre el CPU y sobre el GPU. Entonces aquí nosotros le tratamos de sacar todo el provecho al crear realmente aplicaciones nativas. Muy bien. Desde la última sesión de tour que tuvimos, quisiera platicarles cuáles son los cambios que hemos tenido. Serían los cambios desde la versión 10.2 .1, así que la 10.2.x serían las versiones intermedias. Tenemos también aquí algunos cambios en 10.3 que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí sí vamos a hacer una sección principal, una sección muy importante en todo lo nuevo que tenemos en 10.3, en las versiones de 10.3. Como les comento, este webinar está... se realiza un poco antes del release de 10.3.3. Por aquí al final vamos a estar platicando acerca de nuestro roadmap, del futuro, en realidad, de qué es lo que nos depara las nuevas versiones, qué planes se tienen, qué soporte a aplicaciones vamos a estar teniendo. Entonces, lo que hemos estado agregando recientemente, bueno, muy importante, la parte de móvil se agrega la versión Pro. Entonces ahora con la versión profesional nosotros podemos crear aplicaciones para Windows, Mac, iOS y Android. Esto es bastante importante. Aparte, bueno, esto es el último punto, la versión Community, así que en un momento más lo platicamos. Tenemos también soporte para lo que es línea de comandos de CMake para C++ Builder. Entonces desde el command line nosotros vamos a poder generar nuestros comandos de CMake y así crear o construir nuestras aplicaciones. Tenemos nuevos controles de BSL. Este es el paradigma que les estaba comentando. Tenemos nuevos layouts, nuevos paneles que nos van a permitir hacer esta parte de responsivo siguiendo los nuevos paradigmas. A pesar de que esto ya no lo conozcamos nosotros desde hace mucho tiempo, sí, este paradigma de layouts es algo nuevo. Entonces es bastante interesante. Vamos a tener algunos demos. Los invito a que se queden a verlos. También tenemos la parte de Quick Edits. Esta también la vamos a estar demostrando. La verdad la he estado usando yo ya precisamente por el último año y es muy natural, es muy fácil de utilizar y la verdad ya ni siquiera pienso en cuándo la estoy usando porque es una excelente adición. Aparte, este último año tuvimos bastantes mejorías en el IDE, incluyendo la parte del Dark Theme y una nueva distribución en nuestro IDE. También vamos a platicar de esto del IDE. Esta parte de los buscadores y todo esto que tenemos es bastante bueno. Y tenemos algunos iconos mejorados. Todavía en las siguientes versiones se va a estar trabajando en la parte visual del IDE. En realidad pueden decir, bueno, pues qué tan importante es estas mejorías en el IDE. Es muy importante. Ahí pasamos 8 horas o más. Yo creo que más de 8 horas desarrollando en el IDE al día. Entonces es importante para nosotros que sea visualmente atractivo, que sea fácil de usar y que se vea bien. Sobre todo para mí el tema oscuro se me hace muy interesante, es mucho más cómodo para mí y sí lo prefiero. Tenemos muchas mejorías en el compilador de C++. Aparte se agregó nueva funcionalidad en RAD Server para Sencha.
Sencha, nuestra compañía hermana, que ya estuvimos platicando. Vamos a tener un demito de RAD Server, de todo lo nuevo que se tiene. Y la parte de Sencha también espero que la podamos demostrar. Por último, y yo creo que esta es una de las más importantes, es la parte de el Community. El Community Edition se agrega en estas versiones anteriores para Delphi C++ Builder. ¿Qué es Community? En realidad es la versión Pro con algunas limitantes en cuanto al licenciamiento. Aquí Aldo es nuestro experto y él es el que les puede ir contestando dudas. Si gustan pueden irlas mandando a nuestra sección del webinar. Todos estamos aquí en vivo y podemos irles respondiendo las preguntas que tengan. Entonces, ¿qué es Community? Les digo, es la versión profesional. Ustedes pueden hacer Windows, Mac, iOS y Android, como les digo, con ciertas limitantes comerciales. Ahí parece que hay un límite en cuanto a la entrada de la empresa que esté utilizando esta versión. Entonces se puede usar, por ejemplo, para startups, se puede utilizar en nuestro equipo personal, pero sí aquí es el tema de las limitantes, así que los invito a que platiquen con Aldo de esto y que nos aseguremos que estamos dentro de la licencia. Muy bien, pues regresamos a la parte en vivo de nuestra presentación. No sin antes seguirlos invitando a mandarnos todas sus preguntas. Las iremos respondiendo como se vaya pudiendo ahorita por mensaje, aquí mismo por nuestro webinar. Y vamos a ir seleccionando algunas para irlas leyendo en vivo. Muy bien.